Bienvenidos a este video sobre análisis de mercados en servicios, ¿sí? Con foco en las fuentes de información. Cuando hacemos análisis de mercados en bienes, el trabajo es relativamente sencillo porque es fácil conseguir información sobre las exportaciones, las importaciones, el consumo, los precios, las cantidades. Y este tipo de información está bastante disponible. Esto varía según el sector, pero en general tenemos data accesible de manera relativamente sencilla. En el caso de los servicios, como ya sabemos, la información es mucho menos robusta y también es más difícil conseguir el tipo de información. Entonces yo acá les voy a contar algunas de las principales fuentes, algunas que pueden ser muy útiles para poder analizar el comercio de servicios, ¿sí? Vamos a empezar con lo que son estadísticas específicas de comercio internacional, ¿sí? Yo se las voy a comentar rápidamente y luego les voy a mostrar, ¿sí? En las páginas cómo utilizarlas, cómo encontrar la información. Tenemos distintos organismos internacionales que publican información sobre comercio internacional de servicios, ¿sí? Como puede ser, por ejemplo, el International Trade Center, el ITC, con Trademap, una fuente que seguramente conozcan quienes trabajan con estadísticas de bienes, ¿sí? UN Trade and Development, ¿sí? Antes conocida como UNCTAD, y la Organización Mundial del Comercio, entre otros, ¿sí? También, por ejemplo, en la región tenemos al BID o al ADI. ¿Qué es lo que hacen estos organismos? Recogen las fuentes de las estadísticas de balanza de pagos, cuando están disponibles también los datos de la clasificación ampliada, y lo presentan en sus sitios, ¿sí? De manera estandarizada para todos los países, ¿sí? Como les comenté en el video sobre las clasificaciones, estas estadísticas siguen, o sea, son registradas y compiladas según el sexto manual de balanza de pagos del FMI. ¿Sí? Entonces, en estas páginas nosotros vamos a encontrar datos de muchos países que nos van a permitir trabajar con información, ¿sí? O sea, esto está muy bueno cuando uno quiere poder utilizar datos de más de un país, ¿sí? Entonces, si vamos a trabajar con un solo país, por ahí podemos ir a la fuente oficial, como puede ser el caso del INDEC en el caso de Argentina o el Banco Central en la mayoría de los países. Es importante mencionar que no siempre vamos a encontrar el mismo nivel de desagregación en la fuente oficial que en estas fuentes. Por ejemplo, en el caso de Argentina, en las fuentes oficiales vamos a encontrar más detalle que el que vamos a encontrar acá, pero en otros países el Banco Central no publica unas estadísticas demasiado detalladas, pero en estas fuentes vamos a encontrar algún tipo de apertura adicional. Entonces es importante que cuando estamos buscando, si no encontramos el nivel de detalle que nos gustaría tener, consultemos también otro tipo de fuentes, ¿sí? Muchas veces no vamos a encontrar detalle, pero es lo que vamos a ver. En el caso de la OMC, además de los datos de comercio internacional de servicios, ¿sí? Que salen de la balanza de pagos, vamos a encontrar algo de información adicional, ¿sí? Sobre comercio hay dos bases que están basadas en estimaciones que hace la OMC, que son BATIS y TISMOS. BATIS es una base de comercio balanceado, es decir, o sea, de comercio bilateral, que esto tiene, digamos, el valor de brindarnos información que en muchos casos no existe porque son muy pocos los países que desagregan sus estadísticas según destino o de las exportaciones u origen de las importaciones. ¿Cuál es el problema que tiene Batis? Bueno, en los casos en que hay información oficial, la toma en cuenta. Muchas veces esta información oficial no coincide. Por ejemplo, lo que Argentina dice que le vende de software a Colombia no tiene nada que ver con lo que Colombia reporta comprarle en concepto de software a Argentina, ¿sí? Pero además estima todo lo que no está o hace las correcciones necesarias a partir de modelos de gravedad. Entonces, esto, si bien nos permite tener algo más de precisión, termina siendo que todos los países comercien con todos los países según esta base. Entonces, eso en la práctica sabemos que no ocurre, sobre todo cuando hablamos de países muy pequeños en sectores muy específicos, ¿sí? Entonces, podemos usarla, pero siendo conscientes de las limitaciones que tiene. Si no hay que tomarlo como un dato
digamos, indiscutible. Y por otro lado, Statismos, que es la base que estima el comercio según modo de suministro. También esto está hecho, incluye los 4 modos y también, digamos, tiene limitaciones en cuanto a que hay datos que son estimados, ¿sí? Entonces, cuando empezamos a trabajar con información muy detallada a nivel de sector y país, nos encontramos con que hay limitaciones importantes, ¿sí? Entonces, son solo tanto BATIS como TISMOS como para tomar de manera orientativa, ¿sí? Luego, la OCDE tiene muchos datos de sus miembros y algunos países no miembros, ¿sí? Pero en particular me interesa comentarles la base TIVA, que es la base de comercio internacional de servicios, perdón, de comercio en valor agregado, no solo de servicios, pero que es la que nos va a permitir tener alguna idea de los servicios que están incorporados en el comercio de bienes y a la vez de cuáles son los sectores que más demandan a los sectores de servicios, ¿sí? Acá también les comentaba, el BID tienen fuentes relacionadas con América Latina, ¿sí? Y luego ahora les voy a mostrar qué es lo que podemos compartir ahí, ¿sí? Un segundito, vamos a mostrar entonces las fuentes estadísticas. Aquí estamos en Trademap, ¿sí? Trademap seguramente muchos la conozcan por las estadísticas de bienes, que es muy completa en bienes. En servicios tiene mucha menos información, ¿sí? Justamente relacionado con las limitaciones que hay en cuanto a las estadísticas de servicios, ¿sí? Si queremos ver datos de servicios, vamos a seleccionar acá Service, ¿sí? Y vamos a ver que nos va a aparecer mucha menos información que en el caso de los bienes. Acá podemos elegir por sector. Cuando lo abrimos, se despliegan los datos de la clasificación de balanza de pagos. Al igual que en bienes no aparecen todos, solo los primeros, y podemos buscar por palabra clave. Por ejemplo, vamos a poner servicios de informática, ¿sí? Acá tenemos Computer Services, ¿sí? Entonces, acá podemos buscar por país, ¿sí? Y ahora yo voy sin por país para mostrarles el total, ¿sí? Y ven que no tenemos ya los indicadores como tenemos en bienes, sino simplemente aparecen las series anuales o trimestrales. Siempre recomiendo trabajar con las anuales porque de información trimestral hay muy poquita, ¿sí? Cuando nosotros miramos, si acá vamos a tener la serie, como pueden ver, por ejemplo, hay muy pocos países, va a haber con información para el 2023, si tenemos datos para el 2022, sí, o sea, cuando a finales del 2024, ¿sí? Y nosotros vamos a encontrar, vamos a ordenarlo de mayor a menor, ¿sí? Por ejemplo, acá vamos a encontrar que algunos países se pueden cliquear, ¿sí? Por ejemplo, acá Irlanda, ¿sí? Si lo cliqueamos vamos a poder ver desde dónde importa, y en algunos países también nos aparece este signo más donde dice IVOPS. IVOPS es la clasificación ampliada de balanza de pagos. Entonces, por ejemplo, en este caso nos aparecen las dos cosas. Vemos que en India no aparece nada. En países como Países Bajos, por ejemplo, vamos a poder ver la contrapartida, pero no mayor nivel de detalle, y en algunos como Corea, más nivel de detalle, pero no la contrapartida. Entonces, por ejemplo, vamos con Irlanda. Si hacemos clic en el nombre del país, vamos a poder ver desde dónde, perdón, hacia dónde exporta, pero acá ya nos encontramos con que no hay mucho nivel de detalle. Hay, por ejemplo, para un año en particular, datos de España y Filipinas, pero que, como pueden ver acá, no llega al total, con lo cual hay solo datos de 2 países, ¿sí? Ya empiezan a ver las limitaciones que tenemos con los datos de comercio de servicios en comparación con bienes, ¿sí? Y acá no estoy pudiendo verlo con mayor nivel de detalles. Acá vamos a verlo, por ejemplo, por servicio, ¿sí? Y si queremos ver el nivel de detalle, bueno, hay solamente una apertura sin datos. Entonces, incluso que aparezca que hay información más detallada no significa que exista. Por ejemplo, algunos países como Estados Unidos suelen tener algo, ven, por ejemplo, Estados Unidos tiene más nivel de detalle, ¿sí? Ya lo tiene separado de software de lo que no es software, es decir, servicios de informática, ¿sí? Pero no todos los países van a tener este nivel de detalle. Yo los invito a que exploren Trademap, miren
los datos que hay, o sea, de qué países, para quiénes hay información desagregada por sector, para quiénes por país, ¿sí? Vamos con el sitio de UN Trade and Development, ¿sí? Aquí perdón, en TradeMap nos dije, se pueden bajar los datos en Excel, en Word, y en CSV, como ustedes quieran. Lo que tiene de bueno esta página es que nos va a permitir armar nuestra tabla a gusto, ¿sí? Para los que nos gusta trabajar con datos, esto está buenísimo porque vamos a poder formatear primero, seleccionar la información que tenemos, armar la tabla como a nosotros más nos guste y después descargarla en distintos formatos, como pueden ver acá, para poder trabajarlo de la manera en que queramos. Nosotros ven, o sea, acá podemos diseñar la tabla, podemos elegir datos de exportaciones e importaciones, podemos ver los datos con distintos niveles de desagregación de servicios. Y acá está la máxima desagregación que podemos encontrar, pero no está igual para todos los países. ¿Sí? Para algunos vamos a encontrar información muy detallada, para otras no. ¿Ven? Por ejemplo, esa está la clasificación de investigación y desarrollo, que es súper, súper desagregada. ¿Sí? Y podemos pedirle datos en el valor en millones de dólares, como porcentaje del comercio de servicios, la tasa de crecimiento, en términos del producto, etc. ¿Sí? A la vez, también vamos a poder ver categorías agregadas a nivel de región, por ejemplo, datos mundiales, datos por continente, ¿sí? Si hacemos clic acá en economías individuales, vamos a ver por país, ¿sí? Vamos a poder elegir el país que queramos. Después tenemos también por distintas regiones, países en desarrollo, ¿sí? O sea, Asia Central, etc. Entonces, aquí vamos a poder armar la tabla con la información que nosotros querramos, seleccionando, por ejemplo, varios servicios en varios países, ¿sí? Podemos armar, también seleccionar el periodo que queremos tomar y luego descargar esta información, ¿sí? El tipo de información que vamos a tener es, en general, la misma que vamos a tener en TradeMap. Acá pueden ver, por ejemplo, que UNCTAD ya tiene los datos del 2023, que en el caso de Trademap no estaba, si a veces no se actualizan al mismo tiempo. Me voy a fijar, por ejemplo, acá servicios de informática, que era el que estábamos mirando en el otro caso, para ver si llegan. Ven, acá ya están los datos del 2023, ¿sí? Entonces, si lo vemos acá a nivel de las distintas economías, podemos ver que para algunos países hay datos, para otros no, sí, pero tener toda la información, ¿sí? Entonces, esto es una página que está muy buena justamente para poder armar las tablas como uno quiere, ¿sí? Vamos con la página de la Organización Mundial del Comercio. Sí, la Organización Mundial del Comercio tiene este Global Services Trade Data Hub, donde vamos a encontrar muchas cosas. Sí, acá tenemos, por ejemplo, lo que son servicios prestados digitalmente, sí, lo que es por modo de suministro relacionado con lavacetismos, ¿sí? Acá como las categorías más agregadas, ¿sí? La base BATIS, como van a ver, o sea, uno puede ir explorando los datos, hay muchísima información, ¿sí? No, por un tema de tiempo no les voy a mostrar cada una de estas cosas, pero los invito a que exploren cada una y puedan ir viendo qué tipo de información hay, ¿sí? También acá, si van a la página de estadísticas de la OMC, la misma donde están los datos de comercio de bienes, y acá también, si vamos a International Trade Statistics, podemos encontrar, ¿sí?, los datos de servicios comerciales. Acá, esto Foreign Affiliates es FATS, ¿sí? Esto es BATIS. ¿Sí? Y acá también podemos, desde esta página, ir seleccionando, ¿sí? Y por ejemplo podemos buscar por Expo, por Impo. También vamos a poder armar la tabla como más nos guste, ¿sí? Por ejemplo, seleccionamos, o sea, acá queremos las exportaciones, ¿sí? Acá uno puede elegir quién reporta, si reportan todos los países, reportan algunos, ¿sí? Si es por regiones, ¿sí? Por ejemplo, podemos filtrar
solo lo que son países individuales, ¿no? Para no superponer datos con regiones, con el mundo, etcétera. Podemos elegir sí por sector. Esto también nos va a mostrar IVOPS al mayor, o sea, la clasificación ampliada, al mayor nivel que podamos encontrar. Y esto va a depender también la disponibilidad de que haya reportado cada país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si acá nos dice desde 1948, no hay datos de 1948, eso es porque es la misma base para bienes, sí, tenemos los datos desde el 2005, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá nosotros podemos armar, o sea, cómo queremos esta tabla, ¿sí? Entonces, por ejemplo, no sé, queremos que, como yo acá le puse solamente exportaciones de servicios de informática, le pido que me ponga en los renglones los países y en las columnas el año, ¿sí? Entonces, acá me lo está mostrando, perdón, así sería. Pero uno puede ir jugando con las categorías y nos va a armar la tabla con todos los datos que hay. Uno lo puede ordenar, por ejemplo, de, o sea, mayor a menor. También acá ven que para 2023 hay datos de bastantes países, no están los datos de todos, pero también tiene mayor nivel de actualización que lo que vamos a encontrar en Trademap, ¿sí? Bueno, en el caso de Aladi, ¿sí? Aladi tiene datos de sus países miembros, ¿sí? Que son algunos países de América Latina, ¿sí? Lo que vamos a ver es que tiene la versión tanto del sexto manual de balanza de pagos como la del quinto, que hubo algunos cambios. De todas maneras, en general vamos a trabajar con la del sexto, que es la más actual, ¿sí? Podemos buscar por país, podemos buscar por año o por tipo de servicios, ¿sí? Y también hay una base que es una estimación por modo de suministro. Esto no sale de datos reales de qué porcentaje del comercio de servicios va por el modo 1, por el modo 2, etcétera. Esto es solamente para los modos 1, 2 y 4, porque son los datos que sale de balanza de pagos, sino que se estima que un determinado porcentaje de un sector va siempre al modo 1, otros siempre al modo 2 y así sucesivamente. Entonces, de esa manera hay como una estimación del total del comercio de servicios de cada país que va por cada uno de los modos de suministro, ¿sí? Entonces está en la página de Aladi, vamos a tener buena información al respecto, ¿sí? Vamos al caso de Argentina, ¿sí? Los datos de Comercio Internacional de Servicios de Argentina salen de la balanza de pagos de Argentina, así que la encontramos en la parte de cuentas internacionales, ¿sí? Acá donde dice balanza de pagos, ¿sí? Y acá lo que vamos a encontrar son justamente, bueno, tenemos los informes en PDF, ¿sí? Pero también tenemos acá las series históricas con los distintos datos. Acá cuando nosotros abrimos estos archivos se descargan los Excels y lo que vamos a tener es datos de toda la balanza de pagos, pero dentro de esto está la cuenta de servicios, ¿sí? Y después hay algunas estimaciones experimentales, ¿sí? Donde, por ejemplo, vamos a tener ¿sí? La de los servicios internacionales por país copartícipe, ¿sí? Entonces acá vamos a encontrar algo más de información, ¿sí? Ya más desagregada por sector y también por socio, ¿sí? Vamos, eso es lo que es el comercio internacional de servicios propiamente dicho, pero también hay fuentes de información que nos resultan muy útiles en otros sentidos, ¿sí? En particular, la parte de aspectos regulatorios. Para quienes han trabajado con datos de bienes, saben que existen páginas como, por ejemplo, Market Access Map, donde nosotros solamente poniendo la posición arancelaria vamos a poder saber que requisitos tiene que cumplir un producto para ingresar a un determinado mercado. Entonces vamos a saber qué arancel se aplica, si hay algún tipo de preferencia comercial, si hay medidas de defensa comercial, si no sé qué requisitos de etiquetado, normas sanitarias, fitosanitarias, etcétera, hay que cumplir. En el caso de los servicios no tenemos eso, lamentablemente, pero hay algunos sitios que nos brindan información muy útil, ¿sí? Se los comento y ahora se los muestro en unos minutos. En primer lugar, tenemos el simulador del índice de restricción al comercio de servicios de la OCDE,
¿sí? Esto es un simulador que tiene la OCDE para 50 países en, no me acuerdo de la cantidad de sectores, son unos 25 sectores, si no recuerdo mal, donde vamos a poder ver para cada servicio, ¿sí? Qué tipo de barreras se aplican y entender un poquito más qué barreras son, ¿sí? Entonces, esto es una información bastante útil porque nos permite, nos explica brevemente cuál es la legislación que se aplica, etc. Esto va a variar según país, según sector y según modo de suministro. En una línea parecida, la OMC y el Banco Mundial desarrollaron ITIP Services, que es una base en la cual tenemos información sobre políticas comerciales y barreras para servicios. Tenemos más países, ¿sí? Y más sectores. También tenemos algo que se llama índice de restricción al comercio de servicios, que no es estrictamente lo mismo que el de la OCDE, ¿sí? Pero refleja algo de información parecida y vamos a poder también tener detalles sobre los requisitos o limitaciones que existen, ¿sí? Una de las principales barreras al comercio internacional de servicios que no vamos a encontrar en ninguna de estas dos bases es la retención de impuesto que se hace en la fuente, ¿sí? Impuesto a la renta, que se hace muchas veces cuando un exportador de un país presta un servicio al otro país, ese otro país considera que se genera una renta en ese país, entonces le cobra impuesto a la renta, o sea, es una retención que se efectúa en el momento del pago. Este es uno de los errores más frecuentes que cometen muchas empresas que no se informan bien sobre esto, entonces a la hora de cobrar, cobran menos de lo que esperaban. Para que no pase esto, tenemos que saber qué retenciones se aplican, ¿sí? Esto yo siempre recomiendo hablar con un contador, ¿sí? Pero antes digamos, más allá de hacerle la consulta al especialista, en este sitio de Price vamos a poder ver cuáles son las retenciones que se hacen, ¿sí? Verlo por país, ¿sí? Puede variar a veces según el caso qué es lo que se aplica. Y también una de las maneras de evitar, en algunos casos, tener problemas relacionados con la doble imposición, es decir, cuando pagamos impuestos en nuestro país y a la vez nos retiene en el exterior, es utilizar un convenio para evitar la doble tributación. Entonces, tanto en la página de Aladi, ¿sí? En la página de Aladi vamos a ver los convenios para evitar la doble imposición que tienen todos los países miembros. Acá en Argentina Gobar podemos ver los de Argentina, ¿sí? Ahí están todos los textos de los acuerdos para que uno vea, ¿sí? En qué caso se aplica y cómo. Y también en el sitio de la I vamos a encontrar otras normativas, ¿sí? Aplicables en América Latina. Vuelvo entonces acá a las páginas, ¿sí? Perdón, este no se les había mostrado antes, es el de TIVA, ¿sí? Me olvidé de mostrárselos antes. El de TIVA, el que vemos el comercio en valor agregado, ¿sí? Acá podemos seleccionar, sí, por el periodo. ¿Qué es lo que queremos ver? Por ejemplo, el valor agregado doméstico en las exportaciones, ¿sí? El valor agregado extranjero en las exportaciones. Hay distintas variables que podemos ver, ¿sí? Elegir para qué país, para qué actividades, ¿sí? Y quién es la contraparte. Entonces acá vamos a poder ver, por ejemplo, cuántos son los, no sé, por ejemplo, los servicios de informática que son demandados por el sector de alimentos, ¿sí? Entonces no vamos a saber cuánto es lo que se aplica, o sea, a una mermelada, pero sí por lo menos a un gran agregado de la industria alimenticia. Bueno, vamos a las barreras. Este es el simulador que les comentaba de la OCDE. Nosotros acá podemos elegir el sector, ¿sí? Dejémoslo acá con servicios de informática. Esto es un índice que va de 0 a 1, donde 0 es lo más abierto, 1 es lo más restrictivo. ¿Sí? Como ven acá, en el sector de servicios de informática, las barreras son relativamente bajas, ningún país llega a 0,5, pero por ejemplo, si vamos a ver, no sé, en ingeniería pasa lo mismo, vamos a alguno con más limitaciones, por ejemplo, en servicios legales, ¿sí? Ven, hay algunos países que están completamente limitados. ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta acá? Bueno, esto, ven que tiene distintos colores, son distintos tipos de medidas, ¿sí? Si uno selecciona acá, dice, por ejemplo, restricciones al ingreso extranjero, al movimiento de personas, ¿sí?
a medidas de transparencia regulatoria, etcétera, ¿sí? El azul, al ingreso extranjero en general son limitaciones a la inversión directa, es decir, a cuando uno se quiere establecer con presencia comercial, el modo 3, mientras que el naranja es para el modo 4. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a usar esta herramienta más allá de ver el nivel? Por ejemplo, nosotros queremos saber, vamos a seguir con el ejemplo que venimos usando, los servicios de informática. Supongamos que le queremos vender servicios de informática acá. Ven, hay algunos países de América Latina, sí, está México, está Perú, Brasil, sí, Costa Rica, Chile y ninguno más. Sí, debería estar Colombia, pero no está. Son los países que están en la OCDE o algunos seleccionados adicionales. ¿Sí? Entonces, supongamos que le queremos vender, por ejemplo, servicios de informática a Brasil. ¿Sí? Acá nos dice que el índice es 0,198, ¿sí? Pero se compone principalmente de medidas de restricciones de acceso a acceso a extranjeros y al movimiento de personas y otras medidas discriminatorias. Entonces, nosotros acá lo que podemos hacer es abrir esto y ver, ¿sí? ¿Qué es lo que suma puntos? Donde suma puntos es porque tenemos una limitación. Entonces acá podemos ver, por ejemplo, en este caso dice que hay límites a la proporción de acciones que pueden ser adquiridas por inversores extranjeros. ¿Sí? Entonces acá hacemos clic y lo que vamos a tener es una explicación, perdón, estas son las fuentes, las leyes, y acá tenemos una explicación muy breve de qué se trata esa medida. ¿Sí? Obviamente no vamos a tomar una decisión en base a esto, pero sí nos va a servir para identificar las barreras. Si nosotros tenemos que ver siempre dónde suman puntos, es porque hay algún tipo de limitación. ¿Sí? Por ejemplo, nos acá vamos barreras a la competencia. Hay alguna empresa pública, ¿sí? Que eso implica que no hay tal vez condiciones de competencia equitativas con esa empresa, ¿sí? Acá, por ejemplo, que hay preferencias explícitas para proveedores locales en las compras públicas, y entonces esto es importante analizarlo porque dependiendo de qué es lo que nosotros querramos vender, qué manera elijamos para internacionalizarnos, es decir, el modo o a quién le querramos vender, si es una empresa pública o una empresa privada, ¿sí? ¿Qué tipo de medidas van a ser realmente aplicables? ¿Sí? Entonces esto nos permite identificar las restricciones que vamos a encontrar, ¿sí? Así lo podemos ir viendo para todos los países. Por ejemplo, vemos que en Chile es mucho más bajo, ¿sí? Y las medidas van a estar principalmente en el movimiento de personas, ¿sí? Entonces acá, por ejemplo, vamos a saber que hay límites al tiempo que una persona puede estar prestando el servicio en Chile, ¿sí? Que hay cupos para la cantidad de gente que puede ir y así sucesivamente. También los invito a que lo exploren porque hay muchos países y muchos sectores y también distintos tipos de medidas. Esta es la base de la ITIP Services de la OMC y el Grupo Banco Mundial, ¿sí? Y acá tenemos distintos tipos de información, ¿sí? Los compromisos que han asumido los países en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios, ¿sí? Los compromisos asumidos en acuerdos comerciales regionales. Por ejemplo, yo antes les mostré el caso de de Brasil y de Chile, pero bueno, Argentina tiene acuerdo con Brasil y Chile en temas de servicios. Entonces puede ser que tengamos alguna preferencia adicional y la podemos ver justamente acá. Esto es la base de políticas y restricciones al comercio de servicios y este índice es conceptualmente es parecido al de la OCDE, pero no es lo mismo, ¿sí? Y ya acá está para 134 países en 34 sectores, es más amplio que el de la OCDE, ¿sí? Eh, y bueno, tenemos distintos tipos de información, pero acá me interesa mostrarle el dashboard. Los invito a que ustedes exploren el resto de la página, ¿sí? Esto se está cargando. Bueno, nosotros acá podemos buscar, por ejemplo, por sector, ¿sí? Sea un sector amplio. Por ejemplo, vamos a ver el de servicios
no puedo seleccionarlo, ahí está, de servicios de informática, ¿sí? Acá el índice va de 0 a 100, ¿sí? 100 es el más restrictivo, entonces cuanto más bordo, ¿sí? Más limitado va a estar. Por ejemplo, acá China es uno de los más limitados, ¿sí? Y digamos, cuanto más clarito, por ejemplo, Uruguay, ¿sí? Es uno de los que tiene menores limitaciones. Acá también vamos a poder comparar, ¿sí? Ya para verlo por ahí con mayor claridad, pues si queremos ver un país muy chiquitito, no sé, queremos ver algún país del Caribe o de Asia Pacífico que es muy pequeñito y no nos aparece, por ahí mejor verlo en este caso sí lo podemos seleccionar, por ejemplo, por nivel de ingreso, por sector, ¿sí? Vamos de vuelta a Computer Services, ven, baja en comparación con los profesionales y ya lo tenemos acá por país para ver cómo se posicionan, ¿sí? Y acá lo podemos ver por subsector, que en el caso de servicios de informática me parece que no hay subsectores, no, pero sí, por ejemplo, lo tenemos en profesionales. Entonces tenemos distintos tipos de servicios legales, distintos tipos de servicios de contabilidad, auditorías y arquitectura, ingeniería, por ejemplo, seleccionemos ingeniería. Sí, acá están todos los países, pero por ejemplo, no sé, decimos, bueno, vamos a poner a los de ingreso medio alto. Entonces ya nos muestra, por ejemplo, acá está Argentina, ¿sí? Vemos que Argentina, para lo que es el promedio de los países con su nivel de ingreso, tiene menos barreras, ¿sí? Por ejemplo, Libia, Tailandia, sí tienen eh, barreras más elevadas, ¿sí? También acá lo podemos ver por modo de suministro, ¿sí? Esto es muy interesante porque nos permite saber si, por ejemplo, lo queremos, por ejemplo, es el sector de salud, vamos a poner algún otro sector, por ejemplo, vamos con ingeniería, que es el que estábamos viendo recién, ¿sí? Acá hay, esto va de 0 a 100, ¿sí? Y vamos a ver que, por ejemplo, no hay datos del modo 2, porque en general uno no va a consumir servicios de ingeniería al exterior, ¿sí? Pero sí, por ejemplo, están en el caso de salud. Y vamos a ver que, por ejemplo, si comparamos acá, ¿sí? En general el modo 4, que es el que implica viajar, tiene, ¿sí? Por ejemplo, barreras bastante altas en comparación con el modo 3, ¿sí? Vamos con algún otro sector para poder ver. A ver, por ejemplo, el modo 1, perdón, el modo 1, el sector de servicios de informática, ¿sí? Tiene en promedio, ¿sí? Bueno, acá vamos viendo también muchas menos barreras para el modo 4 que para el 3. Vamos a tratar de buscar otro, no sé, salud. En salud sí aparecía el modo 2, ¿ven? En modo 2 hay muchas menos barreras. Si uno quiere ir a consumir un servicio al exterior, ¿sí? En comparación con si va a venir un profesional del exterior a prestar el servicio, ¿sí? Bueno, y así podemos ir viendo, armando distintos tipos de gráficos. Por ejemplo, esto está para Albania, veamos, por ejemplo, para Argentina. Cómo es el panorama en Argentina, ¿sí? Acá lo tenemos por sector, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas barreras para los guías turísticos, ¿sí? Y por ejemplo, tenemos pocas barreras para la venta mayorista, ¿sí? O sea, acá está bien por sector, pero lo podemos ver por modos de suministro, ¿sí? 1, 3 y 4 están, por ejemplo, vamos con el modo 1, ¿sí? Bueno, ven que hay distintos, esto está por sector, sí, podemos ir viendo y así armando los dashboards. Todo esto, ¿sí? Después, en la parte que estaba en la página anterior que les mostré, donde vamos a la base de políticas, ahí podemos ver bien en detalle cuáles son las medidas, ¿sí? Que se aplican. Y entonces esto nos sirve mucho cuando queremos identificar posibles destinos a los cuales exportarles nuestros servicios. Vamos con el caso de Aladi. Aladi tiene una base que todavía no está para todos los países, no me acuerdo bien qué países están, pero por ejemplo vamos a ver, por ejemplo en Chile está audiovisual, fintech, información, servicio en general, telecomunicaciones, a ver en Argentina qué hay.
audiovisual y fintech, ¿sí? Esto es solo para servicios basados en conocimiento, no sé, a ver, Uruguay también tiene más servicios, por ejemplo, informática, ¿sí? Acá podemos elegir si hay regulación, no sé, sobre movimiento de personas, sobre suministro transfronterizo, sí que sería el modo 1, y también podemos elegir por el tipo de regulación, ¿sí? Entonces, supongamos acá datos, buscamos y nos dice cuál es la ley. Entonces podemos ir a consultar, ¿sí? la fuente de información, ¿sí? No, sí o sí tenemos que seleccionar todas las categorías, pero esto nos va a brindar información muy útil sobre regulación aplicable. A ver, por ejemplo, Brasil que tiene, Brasil, ven, vamos con informática nuevamente, a ver qué categoría tiene, no tiene acá en informática. Por ejemplo, a ver, acá dice movimiento de personas, supongamos que queremos mandar a alguien a Brasil, ¿sí? No sé, hay una exigencia sobre el registro de profesional. Bueno, ¿en dónde? Puede haber exigencias de acuerdo con las especialidades, para ingenieros, arquitectos, se aplica esta ley. Entonces, uno puede consultar la ley y saber si realmente eso constituye una barrera al comercio de servicios de los que uno quiere exportar. También, como en todo lo que les vengo mostrando, los invito a explorar las herramientas y ver en detalle. En relación con las limitaciones de retención de impuesto a la renta en la fuente, ¿sí? En este sitio de Price uno puede ver como un resumen del tratamiento impositivo en cada país, ¿sí? O sea, acá uno puede elegir el país, supongamos que vamos a elegir, no sé, Chile. ¿Sí? Y acá lo que tenemos que seleccionar es esto, withholding taxes, que van a ser los impuestos que se retengan. Entonces, acá para el país, yo en este caso elegí Chile, lo podemos ver para cada país, ¿sí? Nos va a decir, por ejemplo, si no hay un tratado, ¿sí? Dependiendo del caso, ¿sí? Las retenciones pueden ser del 4 al 35%, en algunos casos 30%, pero por ejemplo, en el caso de Argentina hay un acuerdo. Entonces, como hay un acuerdo, esas alícuotas van a ser menores, va a haber un tope, ¿sí? Estas que van de 4 a 35 pueden ir de 4 a 15 y estas de 30 pueden ir de 3 a 15, ¿sí? Vamos a ver las notas 1 y 17, ¿sí? Por ejemplo, ven, dicen 15 es una regla general, 4 12 dependiendo, ¿sí? del caso. Entonces hay que ver cuál se va a aplicar. En general se aplica la de regalías, que era la nota 17, ¿sí? 15 como regla general, 3 o 10 para ciertos casos, ¿no? Entonces explica en qué casos es. Entonces, ahí obviamente tengan en cuenta que la aplicación del tratado no es automática, entonces hay que ver en cada caso cómo se va a aplicar. Pero ya sabemos que en Chile vamos a tener ese tipo de retención. Ahora, por ejemplo, si vamos a ver a, no sé, Colombia, con Colombia no tenemos acuerdo para evitar la doble tributación, entonces lo que vamos a tener es la retención, ¿sí? Sin tratado. Entonces acá en general se aplica la de regalías, puede ser alguna otra, pero en general vamos a tener una retención del 20%, ¿sí? Entonces también acá es para explorar, según el país de destino y el tipo de servicio, cuál es la alícuota que se va a aplicar. Si quieren saber cuáles son los acuerdos para evitar la doble tributación que tiene Argentina, ¿sí? Los pueden ver acá, ¿sí? Tenemos toda la lista, ¿sí? Y los textos de los acuerdos en los cuales vamos a poder ver cuál es el mecanismo para evitar la doble tributación, ¿sí? En general, lo que se hace es establecer un tope a la alícuota, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de Chile veíamos que, no sé, en lugar de retenernos 30%, nos van a retener 15%, ¿sí? Y parte de eso que nos retienen se va, bajo ciertas circunstancias, se va a poder descontar del pago de impuesto a las ganancias en Argentina, ¿sí? Bueno, también en la página de Aladi tienen los textos de los acuerdos para evitar la doble tributación de los países miembros, ¿sí? O sea, los argentinos yo siempre recomiendo mirarlos acá. Bueno, más allá de los aspectos regulatorios, cuando uno analiza mercados, mira muchas otras cosas, ¿sí? O sea, algunas otras fuentes de información que nos pueden resultar interesantes, por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional,
¿sí? Para datos macroeconómicos, el Banco Mundial para datos económicos, pero también para datos demográficos, sociales, ¿sí? Sobre el nivel educativo, sobre el nivel de conectividad, ¿sí? Ahí vamos a tener mucha información interesante, ¿sí? A la hora de hacer análisis de mercados. En Argentina, la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional tiene también información muy útil, ¿sí? Sobre comercio de servicios. Hay algunos estudios, pero también actividades de capacitación, ¿sí? Que nos van a servir a la hora de exportar servicios, sí. Y después otras fuentes que nos pueden resultar útiles son otros organismos internacionales y regionales. Yo acá les hablé de algunos organismos de América Latina, pero, por ejemplo, puede ser, no sé, el Banco Asiático de Desarrollo, si queremos exportar a algún país asiático, ¿sí? Las cámaras, ¿sí? Las cámaras en Argentina, pero también las cámaras en el exterior, ¿sí? Por ejemplo, las cámaras de sectores de servicios en el exterior o las de los sectores a los cuales apuntamos. Por ejemplo, si somos una empresa de ingeniería que vende servicios para empresas mineras, podemos ver toda la información de las cámaras de empresas mineras en el país de destino, ¿sí? Entonces ahí podemos saber quiénes son las empresas, qué características tienen, en qué se especializan, etcétera, ¿sí? Los organismos de promoción, así como está la Agencia Argentina de Inversión y Comercio Internacional, hay muchas agencias subnacionales. La mayoría de las provincias argentinas tiene alguna agencia de promoción, incluso en algunos casos también hay a nivel municipal. Entonces, no sé, por ejemplo, ProCórdoba, ¿sí? La Agencia de Promoción de Comercio e Inversiones de Córdoba, tiene información, tiene estudios y otra información relevante con foco en Córdoba, pero que le puede servir a alguien de otra provincia también que quiera exportar servicios. Y también las de otros países, ¿sí? Sobre todo cuando uno mira desde el lado de la inversión, ¿sí? Cuando un país quiere atraer inversiones en un determinado sector, y los sectores de servicios son estratégicos para muchas agencias de promoción, tienen mucha información sobre las características de ese sector en el país, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si ustedes se meten en la página de Uruguay 21, tienen mucha información sobre cómo es el sector de servicios profesionales, el sector de servicios de informática en Uruguay. Entonces, eso puede ser útil. Y también muchas veces las agencias ofrecen estudios que están focalizados obviamente en las empresas de su país, pero que le pueden servir también a empresas de otros países. Entonces, no sé, ProChile, el ISEX, por ejemplo, son algunas, el ISEX es de España, algunas entidades que tienen estudios que son interesantes para otros. Y entonces los invito a explorar, a ponerse creativos cuando hagan estudios sobre distintas fuentes de servicios, porque hay mucha información muy útil que les va a ayudar a poder salir un poco de esta nebulosa, ¿sí? Sin información, que son los servicios, ¿sí? Muchas gracias y nos vemos en otro video.